Hola amigos, feliz tarde, bienvenidos a Argumentos, soy Rosa Colmenares y como cada día los invito a este espacio donde revisamos siempre el panorama político, económico, social. El día de hoy estaremos hablando de un tema importante, trascendental para el desarrollo de un país. Importante para Venezuela en estos momentos a propósito de que ya regresaron las clases, sobre todo en este periodo, esta semana de los docentes, el 30 de septiembre la educación a nivel de primaria y secundaria y también algunas universidades ya están los jóvenes asistiendo nuevamente a sus aulas de clase. Pero ¿cuáles son los retos que hoy enfrenta la educación en Venezuela? ¿Cómo podemos avanzar para ofrecer y mejorar nuestro sistema educativo? En nuestra edición de Argumentos les presento a nuestro invitado de esta tarde. Me acompaña el doctor Leonardo Carvajal. Él es doctor en Ciencias de la Educación, profesor universitario, escritor, investigador también dedicado al tema de la educación por largos años, y vamos a estar haciendo algunas reflexiones y compartiendo ideas de primero asumir, ¿no?, cuál es la realidad de lo que nos enfrentamos para también mirar o reflexionar cómo mejorar esas fallas que puede tener nuestro sistema educativo. Bienvenido, doctor Leonardo. Muchísimas gracias, Rosa. Bueno, gracias a usted por aceptar la invitación y estar con nosotros. De inmediato, para entrar en tema, vamos a escuchar parte de las declaraciones del ministro de Educación, Héctor Rodríguez, quien hacía unas reflexiones también a propósito del inicio de este nuevo año escolar, donde él compartía que era necesario pues determinar los problemas que hoy enfrenta la educación para poderle dar algunas respuestas, y también hablaba del papel fundamental que tienen los maestros y los docentes. Vamos a escuchar. Todo es importante en la educación, pero la columna vertebral de la educación es la maestra y el maestro. No tengamos la menor duda de eso. Por lo tanto, si usted quiere mejorar la educación, tiene que apuntar, concentrarse, esforzarse, atender en lo material y en lo espiritual al maestro y a la maestra. Ahí está la clave del éxito en una educación de calidad. Todo lo demás es importante, pero ahí tiene que estar la columna vertebral. Y el tercer elemento, para mí, son las redes sociales. Las redes sociales, que empezaron siendo una gran esperanza para la humanidad, porque es impresionante lo que hoy estamos haciendo, que hoy podamos tener a un maestro como Casal dándole clase a todos los maestros del país sin tener que ponerlo a rodar en un carro por todo el país, nada más por el tiempo, no solamente por el esfuerzo físico que tendría que hacer. ¿Cuánto tiempo nos tardaríamos que el conocimiento de un maestro como Casal llegue a un maestro en la última comunidad? Bueno, ahí teníamos dos puntos. El primero, que habla sobre la realidad económica, social, donde él hablaba en esos primeros puntos de los retos de la educación, del problema de la salud, el problema de los servicios públicos, el tema de la alimentación, cómo se alimentan los niños, y que como todo eso obviamente incide en el proceso educativo. Y también hace importante mención a los maestros, que son la columna vertebral, pero lamentablemente hoy los maestros pues trabajan lamentablemente con unos salarios que son insuficientes para también cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Allí una de las realidades que están planteadas, uno de los problemas, porque también eso incide mucho pues en la calidad educativa, en docentes que están realizando 3, 4 actividades y no siempre están dedicados al 100 en las escuelas. De hecho, muchas escuelas ven solo 2 o 3 veces clases a la semana, dada la situación con los docentes, o digamos, también los obliga pues a muchos a desertar como docentes, que es una tarea noble, una tarea que la gran mayoría en estos momentos está realizando por vocación. Y el tema de las redes sociales, que vamos a estar hablando más adelante, porque eso es un tema también bastante amplio, ¿no?, para la discusión y el debate. Sí, fíjate, yo me escuché hoy al mediodía, digamos en diferido, la hora y 20 minutos de la intervención del ministro. Me pareció bien inteligente y bien interesante los planteamientos. En ese primer punto que tú señalas, que es un punto que hemos venido marcando desde hace varios años, porque los salarios de los docentes, lo hemos dicho y lo reitero, dejaron de ser salarios en realidad y pasaron a ser unas dádivas, unas limosnas, o sea, una cosa demasiado, o sea, es incomputable. Insignificante. Sí. Entonces, ese es un problemón que tiene él o cualquiera que llegue a ministro. Y yo creo que con la habilidad, inteligencia
la potencialidad de líder de este ministro de Educación dentro del campo del gobierno, yo creo que él deberá bregar, no lo ha podido hacer hasta ahora, deberá bregar por unos incrementos significativos salariales, porque si no, como tú dices, no se sostiene la cosa. O sea, un maestro que gane 40, 60, 80 dólares, parte de los cuales la gran mayoría es bono, entonces sencillamente no puede estar yendo los 5 días, él lo sabe, ¿no? Pero Sí. a mí me llamó la atención que no es que haya soslayado eso, porque eso está ahí, o sea, eso es una montaña que no se puede eludir. Que él retomara el tema de la calidad, porque él fue el primer ministro chavista quien en el año 14 le dijo al país, vamos a discutir los problemas de la calidad. Los anteriores ministros habían evadido ese problema, es más, lo habían menospreciado. Sí. Es más, equivocadamente habían dicho que preocuparse por la calidad era preocuparse por la competitividad y por no sé cuánto, y que eso eran valores capitalistas, que lo importante era la igualdad, igual. Entonces, yo valoro mucho que Héctor Rodríguez haya retomado algo que es muy central, porque si tú le das, digamos, un espacio, un pupitre, un pizarrón, un libro a unos muchachos, pero luego pasan 2 años y no aprende casi nada, entonces es mentira que tú de verdad le estás dando educación. La educación de calidad debe ser para todos. Entonces, él plantea eso y entonces plantea cosas sumamente importantes. O sea, me llama la atención la agudeza porque él no es educador, o sea, él es abogado y enseña teoría política, así lo explicó. Pero sin embargo, él ha tenido la agudeza de darse cuenta de que no está bien que en un grado X de primaria lo que haya de verdad son 24 semanas de clase al año, o sea, 120 días, pero haya que enseñar 150 objetivos. O sea, eso lo dijo hoy. Sí. O sea, y en eso Héctor Rodríguez está coincidiendo nada menos que con don Arturo Uslar Pietri, quien en los años 60 dijo, la educación venezolana necesita una cura de simplicidad, reducir la cantidad de conocimiento, en este caso, en aquel entonces se llamaban conocimiento, después vino la terminología de objetivos, y después la de competencias, que es la de ahora. Sí. Pero es lo mismo, o sea, los maestros venezolanos tienen unos programas inmensos, entonces tienen que enseñar multitud de cosas, y él lo explicó muy bien hoy, o sea, en el rol de maestro, tú explicas algo hoy y tienes 30 alumnos, y te entendieron 10, y los otros 20 no te entendieron. ¿Qué haces? Al día siguiente das el otro objetivo, porque tienes más objetivos que días. Entonces, él planteó, o sea, algo muy interesante, dijo, si es 24 semanas, 24 objetivos. Claro, él está exagerando un poquito, ¿no? Pedagógicamente, pero eso es muy importante. Segundo, él mostró algo que estamos viviendo y sufriendo los profesores universitarios, o sea, porque uno ve llegar las sucesivas generaciones Sí. y estos no saben leer, estos no saben escribir. Ahí hay un efecto pandemia, que él lo dijo, y lo reconoció. O sea, Aristóbulo Isturi, cuando estaba de ministro, creyó que la solución era unas clases, unas clasesuchas, no tengo otra palabra, que se daban al mediodía por unas maestras improvisadas en un pizarrón y que con eso resolvían. Los niños no aprendieron nada, por Dios. Los niños perdieron 2 años. Los niños... Que se transmitía por televisión, por internet, y no todos además tenían o luz o el internet para verlo si era por YouTube, pero lo cierto es que obviamente a nivel no solo público, sino también privado, quedaron grandes deficiencias por el Grandes tema de la lagunas. pandemia. Y uno lo ven los muchachos en la capacidad de análisis, de comprensión lectora. Además que nuestros jóvenes hoy día también con el tema de la atención es otro de los elementos y otro de los retos, ¿no? La atención de nuestros jóvenes se ha perdido un poco, quizá las redes sociales con tantos mensajes, el TikTok, mensajes cortos, pues ha hecho que los jóvenes tengan una capacidad de atención más corta que antes. Entonces también como docente, cómo le enseñas, cómo llevas ese material a esta nueva generación, cómo engancharlos a la lectura, a los libros. Es todo un reto. Esta es la propia generación digital. Esta es lo que llaman la generación Z, la última. La anterior es millennial, el ministro es millennial. Hay una que es boomer, los nacidos ahí por la guerra, yo soy boomer, ¿no? Yo soy de los millennials. Exacto, usted también es millennial. Entonces, estos muchachos son los que nacieron de verdad con todas las aplicaciones, con todas las herramientas tecnológicas, y ellos han hecho su mundo y se dijo que ellos eran, o se dice, son los nativos digitales.
Ajá, pero afuera de nativos digitales, el que tenía 30 años y era padre del muchacho dijo, cuando lo vio metido todo el tiempo en aquello, dijo, pero yo no sé, y para él eso es algo natural. Y entonces, es la generación, eso es lo que me preocupa. Mira, te voy a poner desde Cristo para acá, ¿cuántas generaciones han existido? 81, a 4 por siglo, ¿verdad? Claro. Una generación son 25 años aproximadamente. Esta es la generación 81 y la afirmación que hizo Héctor Rodríguez hoy es gravísima y yo la venía también, digamos, cocinando. Es la generación más desasistida de la historia, en el sentido desasistida por sus padres y sus abuelos. Es la generación que se está haciendo sola. Es la generación con las redes. Con las con redes internet. sociales y se hace consigo, digamos, con sus pares. O sea, un muchacho de 10 años se relaciona con chicos de 10 años, el de 14 con 14, y aquello que se daba antes, que era natural, que era en una casa, en algunos momentos, sobre todo la hora de la comida, que por ejemplo en los últimos 50 años había la televisión, había programas informativos, te daban política, te daban economía, te daban música, te daban deporte, y en el intercambio del adolescente con el adulto padre, con el adulto abuelo, había muchas cosas que se aprendían y se establecían raíces. Estos muchachos no tienen raíces históricas, estos muchachos no saben leer, no saben expresarse, estos muchachos desconocen. ¿Quieres que te ponga un ejemplo? Estudiante de 20 años de psicología de la UCAP, le preguntó hace un mes, no estoy hablando, a un profesor de psicología amigo. Le dijo, profesor, y le enseñó un papel, dice, mire, estas dos X que aparecen después de la palabra siglo, ¿qué significan? Ay, Dios mío. Estas dos Primaria, y un básico de primaria. Ajá. Uno se pregunta, bueno, entonces, ¿qué conocimientos Psicología. quedaron? Estudiantes de comunicación social ayer, una estupenda muchacha con inteligencia, pero que vivió, yo se lo dije, el problema no es tuyo, el problema es tu generación. Yo le estaba dictando una cosa de uno de mis trabajos, le digo 30.026. Y después cuando yo veo lo que escribe, pone 30.026 puntos y 3 ceros más. Me escribió 30 millones y no sé cuánto. O sea, desconocen las proporciones, las relaciones matemáticas básicas, no saben lo que es una regla de 3, no entienden un porcentaje. Cuando Héctor Rodríguez hoy dijo, y no lo dijo por viejo ni por conservador, lo dijo por tener perspicacia, dice, hay que enseñar mucho menos cosas. Yo recordé cómo nos enseñaban a nosotros. Y no es que yo diga que hay que volver al pasado, no. Yo lo que digo es que a uno le machacaban una cosa y se la machacaban 1, 2, 3, 5, 10 veces. Y hasta los muchachos que llamaban las ovejitas negras, cuando salían de 6º grado, sabían todas esas operaciones matemáticas básicas. De memoria las tablas, ahora por supuesto no hay. Como usted lo dice, el repaso constante. Me acuerdo, mi abuelito me preguntaba las tablas de arriba abajo, de abajo arriba, pero eso era todos los días. Todo. Y así en el colegio. Y hay veces que ahora uno ve como que aparece multiplicación. Te enseñaron las tablas una semana, la semana que viene ya tienes el examen y tú ya vas, pero en qué momento los muchachos se van a aprender las tablas, porque uno recordaba, ¿no?, que había como un proceso de aprendizaje, la tabla del 2, la del 3, Mire, luego la del 4, 5, 6 y así iban, pero están ahora perdidos en se la le exige a los historia. muchachos también ir como más rápido, creo que por eso que usted menciona, los objetivos, ¿no?, que hay que Están aprender. perdidos en la historia, están perdidos en la geografía, están perdidos en las matemáticas. Cuando digo geografía, le digo, 5 alumnos míos el semestre pasado, estos de educación, ninguno ha pisado la Plaza Bolívar, el centro, ninguno ha ido a la UCB. O sea, las cosas más elementales, ellos están como muy encerraditos En el mundo digital y en el virtual. mundo digital. Y uno se da cuenta porque cuando salen los montan en redes y se sorprenden. Dicen, descubre el centro de Caracas conmigo. O sea, se sorprenden y se maravillan a veces cuando salen, que uno lo ve por la forma en la que escriben o cuentan, ¿no?, esos videos. Pero qué importante es retomar eso, el contacto con los adultos, con la familia, la socialización que muchas veces se pierde por las redes sociales, que las redes son un medio y el internet un medio maravilloso para aprender, Claro. pero que también hay que saber cómo usarlo. Parte de las reflexiones. Vamos a una pausa, ya regresamos con el doctor Leonardo Carvajal. Usted escríbanos a través de nuestras cuentas en redes sociales, @argumentosgb, @rosa_periodista es mi cuenta. Ya las muchachas van a subir de producción la fotografía en la red para que usted allí coloque sus preguntas.